semanas anteriores, cuando iniciamos esta caminata de entender y preparar el corazón durante el Adviento, ese tiempo de advenimiento, fuimos viendo distintos temas que tenían que ver con la presencia de Dios, con la paz de Dios, con el gozo que Dios nos da, y nos toca considerar en esta mañana un tema muy importante, que es el amor de Dios. Para eso les invito a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, viene el segundo tomo de Lucas, que lo titula Hechos de los Apóstoles, y después del libro de los Hechos encontramos la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a buscar el capítulo 5, que es el capítulo que hemos estado considerando por estos últimos domingos. ¿Se acuerdan que lo que empezamos a ver durante el Adviento era realmente entender qué es verdaderamente la presencia de Dios, qué es verdaderamente la paz, cuál es el verdadero gozo? Y hoy vamos a entender cuál es el verdadero amor. Pero había una pregunta que el apóstol Pablo estaba intentando contestar cuando se abocaba a este pasaje, que es cuáles son los efectos de haber sido declarados justos delante de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la justificación? Ya estuve explicando un poquito qué se trataba esto de la justificación. Una sentencia que Dios dicta, donde yo antes era pecador, era enemigo de Dios, estaba separado de su gracia, de su presencia, de su favor, y por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, y a través de la fe, Dios dicta una sentencia donde declara inocentes, declara amigos, declara, voy a adoptarte a todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Eso es la justificación. Dios me declara justo. ¿A mí? ¿Dios me declara justo a mí? A los argentinos nos declara justo el Señor. Es un milagro. Es un milagro. No digan amén. ¿A mí, pecador, Dios me declara justo? Amigos, hermanos, si ustedes supieran las cosas más vergonzosas de mi vida, ustedes no podrían creer que Dios me declara justo a mí. ¿Y por qué es que Dios me declara justo? ¿Porque soy bueno? No. Porque Cristo pagó el precio de mis pecados. Porque fui lavado por su preciosa sangre. De tal modo que Cristo me atribuye, me imputa, me reviste de su justicia, de su inocencia. De la manera que Dios me mira a mí, Dios me mira a través de Cristo. Y me ve perfecto. Me ve justo, inocente delante de Él. Eso es la justificación. Estuvimos viendo cuáles son los efectos de la justificación, los efectos de haber sido declarados justos por Dios. Y vimos, en primer lugar, que justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Y hablamos mucho de la paz. ¿Cuál es la verdadera paz? Pero también no solamente vimos que tenemos paz, sino que el apóstol Pablo dice que nosotros nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. El segundo efecto de la justificación. Produce alegría, la verdadera alegría en el corazón del creyente. Y ahora vamos a avanzar a cuál es este tercer efecto que produce la justificación en la vida del creyente. Y ese tercer efecto que el haber sido declarados por Dios produce en mi vida es que Dios nos da una esperanza tan cierta y tan segura como el amor que Él nos tiene para con nosotros. El tercer efecto de haber sido declarado justo delante de Dios y haber sido incorporado a su familia es que Dios me da una esperanza que es tan cierta, es tan intensa como en la intensidad que el amor de Dios tiene para conmigo. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Era el año 1915. Yo no había nacido, digo, aclaro por las dudas. El año 1915, el 24 de abril de ese año,
el gobierno del Imperio Otomano, que vendría a ser hoy lo que es Turquía, empezó un plan de limpieza étnica con una de las naciones que eran parte del imperio, esto es el pueblo de los armenios. A través de ese año y los años subsiguientes, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, exterminó a 1.500.000 armenios. Una limpieza étnica y un genocidio de los tantos que ha visto el siglo XX. Había una familia de armenios en esa época donde deciden escaparse e intentar salvar sus vidas. Así que el esposo le dice a la esposa, voy a salir a buscar una nueva tierra donde pueda llevarte, pero sabes que si te llevo a ti y a los niños, va a ser más difícil el viaje, tenemos más chance de que nos atrapen, no vamos a poder escapar. Pero si me voy solo, tengo más oportunidades de ir a esta nueva tierra, asegurarme que todo esté listo y venir a buscarte. Así que así decidió esta pareja, se separó el esposo de la esposa se quedó sola y el esposo se fue. Y el esposo se fue primero a la parte de Europa, hizo un barco y ¿dónde fue a parar? A Argentina. Pero claro, en esa época no había ni WhatsApp, ni había Snapchat, así que las comunicaciones eran por carta. Y en un periodo de guerra, porque estamos hablando del tiempo de la Primera Guerra Mundial, las comunicaciones eran terribles. Así que este matrimonio que se separó, este hombre estuvo en Argentina por 10 años intentando traer a su esposa y no lo podía lograr. Así que los amigos, los vecinos de esta mujer, ya cuando pasaron 5 o 6 años, le empezaron a decir, este hombre te abandonó, este hombre te dejó sola, tú eres una mujer joven, estás bonita todavía, estás bien. Las mujeres grandes también son bonitas. Estás bonita, cásate de nuevo, cásate de nuevo. No, pero yo estoy casada con mi marido, él dijo que me iba a buscar, él va a cumplir. Pero mi hija, ya pasaron 5 años, ¿no te das cuenta? Este es el mundo real en el que vivimos, ya hizo su otra familia. Año 6, año 7, el hombre no aparecía. Año 10, ya la miraban como una mujer que había perdido el juicio. Esta mujer está loca. Y si usted lo piensa en esta pobre mujer, en el año 1900, no tener un marido era grave, porque era una presa fácil de cualquier otro hombre que se pudiera aprovechar de ella, de los soldados otomanos. Pero un día recibió una carta y aparentemente era su marido, quedaba con ella después de 10 años. Para hacerse la corta, esta mujer tomó el desafío de seguir lo que la carta le indicaba y hacer un viaje, emprender un viaje. La cuestión es que llega, se embarca en el viaje, le escribe una carta a su marido de que llegaba tal día y en la estación de trenes de tal lugar. Así que el marido va a buscarle ese día, después de 10 años de haber estado buscando a su esposa, y se sube al tren, y cuando sube al tren, no ve a nadie. Había solo una señora, parecía una viejecita, sentada en el último asiento del tren. Entonces él tenía su fotografía de su esposa joven, de hacía 10 años atrás, y bueno, voy a ir a preguntarle a esta mujer a ver si la ha visto. Quizás se bajó en una parada antes. Cuando se acerca y le pregunta, ¿ha visto a esta mujer? La mujer mira la foto y no dice nada. ¿Ha visto a esta mujer? La mujer mira la foto y empieza a llorar. Y entonces este hombre no entendía nada. Señora, la ofendí, solamente le estoy preguntando si ha visto a esta señora. Y cuando levanta la vista le dice, soy yo, tu esposa. Los años de la guerra habían sido tan duros con esta mujer que se había envejecido mucho. Y gracias a Dios pudieron reunirse y formar su familia y tuvieron hijos. Y sus nietos jugaron conmigo cuando nos crecimos. O sea que es una historia real la que le estoy contando. No está en Netflix todavía. ¿Qué lleva a una persona a que tenga tanta esperanza en una promesa? ¿Qué llevó a esta mujer a que por 10 años esperaran esta promesa con una certeza de que su marido iba a cumplir? ¿Saben qué era lo que le daba la certeza del cumplimiento de esa promesa? El amor de su marido. Esta mujer conocía a su marido, sabía que el amor de su marido era genuino y era real, y que su marido iba a mover cielo y tierra para buscarla, así le tardara 25 años. El conocer el amor de su marido le dio certeza a esta mujer en la esperanza que ella tenía de volver a reunirse con él. Ahora,
cuando pienso en nuestra relación con Dios, ¿sabemos nosotros cuán grande es el amor que Dios tiene para con nosotros? ¿Conocemos nosotros la magnitud, la longitud, la profundidad del amor de Dios? Este es el objetivo del apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, cuando les dice que él quiere que conozcan cuál es la longitud, la anchura, la profundidad del amor que Dios tiene para con sus hijos, para aquellos que Él eligió, aquellos que fueron lavados por la sangre de Jesucristo y forman parte de la familia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿conocemos nosotros el amor de Dios? ¿Conocemos nosotros cuál es la relación que hay entre el amor que Dios tiene para con nosotros y la esperanza que Él nos ha dado y las promesas que Él nos ha dado a nosotros que todavía no se cumplen? ¿Cuál es la relación que hay entre estas dos cosas? ¿Cómo te sientes cuando ves que algunas promesas que Dios te ha dado todavía no se cumplen? ¿Dudas del amor de Dios? ¿Qué piensas cuando piensas que tus años quizás se están agotando y que pronto morirás? ¿Dudas del amor de Dios? ¿Duda de que Él te tomará y que tu alma está segura con Él? Te invito a que veamos Romanos en el capítulo 5 y vamos a comenzar la lectura en el verso 4. Habíamos quedado ahí el domingo pasado. Dice, y la paciencia produce prueba o carácter, y el carácter, esperanza. Miremos juntos el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Esta traducción de Reina Valera también podría decirse, y la esperanza que Dios nos da no falla. Es una esperanza infalible. ¿Por qué? Porque, por esta misma razón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Consideremos este versículo, mis amados. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que la certeza de la esperanza que Dios nos da tiene como fundamento el mismísimo amor de Dios. Dice el versículo 5 de Romanos capítulo 5, que la esperanza que Dios nos da no falla. Es una esperanza en la que yo puedo tener certeza, en la que yo puedo confiar, en la que puedo descansar. ¿Y por qué puedo descansar y tener certeza en esa esperanza? ¿Por qué? Lo explica el apóstol. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y como si fuera poco, Dios nos ha dado una garantía de que Él nos ama. ¿Y cuál es esa garantía de acuerdo al apóstol Pablo? El Espíritu Santo de Dios. No tengo tiempo para explicarlo esto, ya lo he explicado en otros sermones que hemos tenido. Pero el derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa que Dios había venido dando a través de Israel a las naciones en el Antiguo Testamento. Y podríamos ir hoy y ver pasajes como Jeremías capítulo 31, Joel capítulo 2, donde Dios está anunciando que iba a hacer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y que ese corazón de piedra que la gente tenía se iba a convertir en un corazón de carne que podía sentir. Así que cada vez que encontramos esta palabra de derramamiento y el Espíritu Santo, estamos viendo dos cosas. En primer lugar, que Dios cumple sus promesas. Y en segundo lugar, estamos viendo que Dios ama. Y lo encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo le está diciendo a los romanos, queridos romanos, ustedes pueden tener certeza en la esperanza de que Cristo va a venir, de que la resurrección de los muertos ocurrirá, de que su alma está segura con Cristo. ¿Por qué? Por el amor intenso con el que Dios nos ama. Y no solamente esto, sino que en su amor nos ha dejado una garantía. Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 1, verso 14 en adelante. ¿Cuál es esa garantía? El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, es la garantía de nuestra herencia, de la posición adquirida que Cristo tomó para con nosotros. Dios nos dio una garantía, porque sabe que somos desconfiados. Sabe que nuestra fe es poquita. Entonces, ¿qué hace? Nos deja una garantía. ¿Y cuál es esa garantía? Su mismo Espíritu Santo. Esta persona de la Trinidad que mora en el corazón de todos aquellos que han sido justificados por Dios. Entonces, cuando pensamos en el amor de Dios, tenemos que pensar en un amor que sirve como el fundamento sólido sobre el cual nuestra esperanza descansa y se deposita. Ahora sabe que esto es un tema que nos toca muy de cerca a nosotros en el día de hoy. Usted sabe que estaba leyendo el otro día un artículo de Psychology Today, del 9 de noviembre, titulado, en español sería Problemas en el apego parental. Y lo que este artículo decía a través de su experta, la doctora Betty Broggart, doctora que está a cargo de un laboratorio multisensorial en la Universidad de Miami. O sea, no estoy hablando de nadie cristiano, estoy hablando de alguien, un científico, una persona científica que está escribiendo sobre el comportamiento humano. Y ella cita un estudio de Southern Trust que muestra que el 40% de los niños de Estados Unidos sufren una falta de lazo emocional con sus padres y son propensos a ser inseguros y a tener un estilo de vínculo o apego inseguro en sus relaciones. Dice esta doctora, una inseguridad así puede llevar a una persona a tener muchos problemas manejando relaciones románticas, relaciones en el trabajo y en la vida. 40% de los niños de los Estados Unidos crecen con una percepción de que no saben si sus padres los aman o no. Crecen con un apego inseguro. Y esto después les trae conflictos en la vida. Después no saben cómo relacionarse con una pareja. Después no saben cómo relacionarse en el trabajo. Después no saben cómo relacionarse con sus amigos en la vida. El amor es tan importante para el ser humano que si no lo tenemos, nos morimos. Nos morimos. ¿Y por qué nos hablo de esto, mis queridos hermanos? Porque aquellos que hemos sido justificados por Dios y que hemos sido introducidos en la familia de Dios, tenemos el amor incondicional de parte de Dios. Un amor que es tan sólido que es capaz de soportar y aguantar y fundamentar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. De modo que cuando Dios nos promete algo, nosotros no estamos inseguros diciendo ¿lo cumplirá o no lo cumplirá? Nosotros descansamos sabiendo que Él va a cumplir. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Ahora la pregunta para usted y para mí en esta mañana es, ¿en qué estoy basando mi esperanza? ¿En qué basa usted su esperanza? Bueno, espero que esta relación funcione. Y vamos a ver. No me hagan cantar la canción de nuevo. Ya se la saben de memoria ustedes. No tengo que la gente que nos sigue por internet no sabe de qué estamos hablando. Así que vayan a la iglesia y se van a dar cuenta. La gente no sabe si va a estar con esa persona o no. ¿En qué depositas tu esperanza? Bueno, deposito mi esperanza en mis propias habilidades, saber que si soy un buen trabajador y que si puedo rendir voy a ser promovido. Ajá, ¿sabes que eso no siempre pasa así? ¿Sabes que vivimos en un mundo caído, en un mundo injusto? Que aunque tú seas un buen trabajador, te esfuerces, seas diligente, responsable, en vez de promoverte a ti, tu jefe puede promover a su amigo porque su amigo le gusta más. ¿Sabes que eso puede pasar? Y tú vas a... ¿Y qué pasó? ¿Y tu esperanza qué va a pasar? Se va a destruir. ¿Y qué va a pasar cuando una relación romántica no funcione? ¿Vas a querer quitarte la vida? ¿Qué va a pasar cuando no apruebes una materia? Hermanos, les estoy hablando de cosas que nos pasan todos los días. Compartí el otro día un hermano conmigo un estudio, una noticia de la Universidad Northwestern, donde los chicos se están quitando la vida
por la presión de la universidad y de la presión de sacarse todas A. ¿Dónde estás depositando tu esperanza? ¿Estás depositando tu esperanza en que eres bonita, en que eres bella y que por eso tu marido te va a querer y va a quererse quedarse contigo en vez de irse con otra? ¿Sabes que el tiempo va a pasar? ¿Sabes que tu pelo se va a empezar a poner tu cabello un poquito más blanco? ¿Eh? Y aunque le pongas tintura, ese blanco va a volver. ¿Verdad? Si tú basas tu relación con tu marido, con tu esposo en tu belleza, vas a ser una mujer insegura. Cuidado. Si usted, mi querido, basa su seguridad en su capacidad física, que usted es un hombre hábil, que puede proveer, ¿y qué pasa si un día se enferma? ¿Dónde estás basando tu identidad? ¿Dónde basas tu esperanza? Déjame decirte algo. Cualquier esperanza que no esté basada en el amor de Cristo Jesús es una esperanza frágil. Una esperanza que se va a hacer añicos, se va a quebrar y cuando se quiebre vas a caer en un estado donde te va a costar mucho salir. Pero aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, sabemos que la esperanza que tenemos en la redención futura, en la consumación de los tiempos, sabemos que esa esperanza no es, bueno, vamos a ver cómo nos va. Sabemos que esa esperanza es certeza. ¿Y por qué, hermano pastor? Por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que lo garantiza. ¿Qué más quiere? Ahora dijimos que esta esperanza está fundada en el amor de Dios, pero esto nos lleva a una segunda pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con, bueno, pero entonces, ¿qué clase de amor es este que puede soportar esta esperanza al nivel de que esta esperanza se convierta en una certeza? ¿Qué clase de amor es este? Por eso vamos a ir a leer el texto bíblico y vamos a leer un poquito más en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El segundo punto que el apóstol Pablo está haciendo acerca de este amor, no es solamente, en primer lugar, como ya lo vimos, que es un amor capaz de dar certeza a la esperanza que Dios nos dio, sino también que es un amor incomparable. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo justamente, irónicamente, es en el versículo 7 y 8, usar elementos gramaticales para hacer una comparación. Por eso en el 7 dice, quizás osaría alguno morir por una persona justa, por una persona buena. Está poniendo una situación hipotética. Porque incluso en la literatura hebrea del periodo intertestamental, encontramos por ejemplo en el libro de Siracida que el pueblo de Israel tenía una costumbre de ayudar al justo. De ayudar al justo y odiar al impío. Pero al justo se lo ayudaba y quizás decía alguien en una forma altruista podría dar su vida incluso por una persona justa. Y cuando lo pensamos nosotros en nuestro día de hoy, quizás decimos, bueno, quizás un soldado en el combate podría dar su vida por sus compañeros, ¿verdad? Quizás una persona buena podría hacer eso. Y pone este punto de comparación el amor humano. Pero en el versículo 8 lo que el apóstol Pablo está haciendo, y lo vemos con esta conjunción que muestra contraste, más o pero. El más sin el acento en español. El pero. Pero Dios, o sea, alguien podría morir por alguien bueno. Pero Dios muestra su amor con nosotros. Acá está la comparación y la superioridad del amor de Dios por sobre el amor humano. Pero Dios muestra su amor con nosotros. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Está mostrando su amor. ¿Cómo lo vemos? En que aún nosotros siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nuestros pecados.
ahí está manifestado la calidad y la superioridad de ese amor que Dios tiene, que es capaz de sustentar las promesas que Él hace. Por eso el apóstol Pablo va a decir en capítulos más adelante en esa epístola, en el capítulo 8, que si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Quien dio lo más preciado, ¿cómo no va a dar lo menos? Ahora, ¿en qué se manifiesta la superioridad del amor de Dios? En que Dios no es que dijo, bueno, ustedes son mis enemigos, nos vamos a arreglar y una vez que ustedes paguen toda la deuda, una vez que ustedes me paguen todo lo que deben, entonces ahí vamos a estar en paz y una vez que eso pase, yo, ahora que estamos en paz, los voy a empezar a amar. No está diciendo eso el texto. El texto no está diciendo que nosotros, cuando aún éramos sus enemigos, cuando aún éramos pecadores, Dios nos amó. No es que Dios espera que estemos en paz con Él para empezar a amarnos, sino que Dios ya nos amaba aún cuando éramos enemigos. Aún cuando éramos sus enemigos. Y esta palabra enemigos que usa el apóstol Pablo tiene una doble connotación. Porque en primer lugar está mostrando la resistencia del hombre de ser enemigos con Dios. El hombre no quiere tener nada que ver con Dios. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2. El hombre rechaza al Creador para adorar las cosas creadas, para hacer su vida, para hacer todos los pecados que él quiera. Por eso en el corazón del hombre hay enemistad en contra de Dios. Pero esta palabra enemigos que usa el apóstol Pablo también hace referencia a que Dios es el enemigo de los pecadores. ¿Cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? Sí. ¿Leyó Romanos capítulo 2? Que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y con los que hacen la impiedad. O sea que Dios resiste a los pecadores. Dios es enemigo de los pecadores. Ahora fíjense lo maravilloso del amor de Dios, que a pesar de que Dios resista al pecador y que aborrezca al pecador, nos ama de tal manera que nos envía a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Por eso es tan sublime, tan superior el amor de Dios. Mira, a ver si pongo un ejemplo, porque hermanos, esto lo tenemos que entender. No hay forma de entenderlo, pero queremos que aunque sea alcanzarlo. Imagínese que usted tiene un vecino y su vecino le parquea el carro en la entrada de su garage. Y usted fue, habló con él y el vecino se le ríe en la cara y le dice, yo qué me importa, yo lo voy a seguir parqueando ahí. Y usted tiene un bebé, tiene que salir al hospital un día y el otro tenía el auto ahí, su carro ahí, no lo pudo sacar, se tuvo que tomar un Uber. No tuve que pedirle a otra vecina una sillita para ir. Bueno, imagínense todo eso. Imagínense que el vecino le pone la música son las 3 de la mañana y hay pachanga. Y usted quiere dormir porque usted es una persona trabajadora y sus niños se levantan a la noche y va y le dice al vecino, oiga, bájelo. Pero ¿usted qué me dice? Y toma ahí, se toma y todo pachanga y fiesta ahí. No como la pachanga que tuvimos ante el servicio nosotros. Otra pachanga. Imagínese eso. Imagínese que le fuma ahí, que el olor de lo que esté fumando le entra a la casa, usted tiene sus invitados ahí. ¿Qué siente usted por ese vecino? No me lo diga. No quiero que pequen esta mañana. ¿Qué siente usted por ese vecino? Imagínese que un día viene el juez y la policía a llevárselo. ¿Usted qué sentiría? ¡Ay! Por fin se lo van a llevar a este. Por fin se lo llevan. ¿Sabe qué? Ese vecino éramos usted y éramos yo con respecto a Dios. Ahora, ¿qué pasaría si usted va a la policía y cuando lo están por esposar, le dice un momentito, ¿saben qué? En vez de llevárselo a este hombre, llévenme a mí. ¿Pero cómo llévenselo? Mire que va a tener que pagar la multa. Yo la pago. Mire que va a tener que hacer servicio comunitario. Lo vamos a vestir todo de naranja y lo vamos a llevar ahí a hacer servicio comunitario. Yo me he visto. Yo lo hago. Pero mire que lo vamos a tener que llevar esposado. Y usted dice, yo lo hago. ¿Pero cómo? Pero si es su enemigo. Usted dice, yo me doy a mí mismo en su lugar. Y usted lo hace. Imagínense que lo esposan,
que sus hijos lo ven esposado, que los vecinos lo ven, que lo van llevando esposado a usted que no hizo nada, a usted que es un hombre, una mujer de bien, se lo llevan esposado. Y todas las señoras del barrio, ay, pero algo habrá hecho, ¿eh? Y ya se pasa la voz ahí, ¿eh? Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Y usted sale, su foto sale ahí en Fox News, ahí, y encima usted es hispano, y dice, claro, este hombre, claro, son todos delincuentes. ¿Ah? Imagínese la vergüenza. Y usted es un hombre inocente. Su cara ahí en Fox News, en CNN, no sé qué otra, la ABC, ¿no? Imagínese todos los canales de televisión que usted quiera. Imagínese su hijo en la escuela, usted es el hijo de cuando usted era inocente. Eso es solamente un mero ejemplo que no llega ni siquiera a acercarse a lo que Dios hizo por nosotros. Porque cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando la ira de Dios estaba sobre nosotros, Dios nos amó tanto que a pesar de ser objetos de ira, nos da a su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo. 2 Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando a la humanidad. Dios será a sí mismo, no es que manda a alguien, porque Cristo es Dios. En la persona del Hijo, a pesar de que estaba la ira de Dios sobre nosotros, Él nos ama tanto que Él sea a sí mismo. ¿Para qué? Para que Él mismo fuera el objeto de su propia ira. Ahora, la cuestión para nosotros es esta. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un cristiano? ¿Sabes que a veces no entiendo? Porque a veces no queremos levantarnos a venir a participar de la comunión de la Santa Cena a la mañana, cuando nuestro Salvador levantó la cruz por nosotros, cuando aún éramos sus enemigos. Todavía no entiendo cómo tu corazón no puede estar rendido al servicio de Dios cuando Dios mismo se hizo siervo, se humilló, cuando todavía tú y yo éramos sus enemigos. No entiendo cómo todavía, como dice el autor a los Hebreos, descuidamos una salvación tan grande y tenemos por poco la sangre de Cristo Jesús. Si verdaderamente entendiéramos y quisiéramos comprender más la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios, no estarías pensando, bueno, la verdad que hoy hace frío, me voy a quedar en mi casa. Cuando el mismo Dios se humilló hasta lo sumo, bajó de la eternidad para amarte cuando aún eras su enemigo. ¿Tienes en poco tu salvación? Cuidado, cuidado. Ahora, lo que también pienso, mis amados hermanos, ¿qué pasa para los que no están en Cristo? ¿Qué pasa para los que están rechazando a Dios constantemente? Bueno, déjame decirte algo. La ira de Dios está sobre ti si tú estás rechazando a Cristo. Ay, pastor, qué duro que es. Pero no lo digo yo, lo dijo Jesús mismo. San Juan capítulo 3, verso 36. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Déjame que sea más claro. Si tú rechazas a Cristo, si tú rechazas a Dios, Dios no está a tu favor. Eres un enemigo de Dios. Dios no está a tu favor, Dios está en contra tuyo. ¿Escuchar eso en la iglesia? ¿A qué vine? Viniste a escuchar la verdad del texto, de la palabra de Dios. Y quizás la verdad te está confrontando. Te estoy anunciando de que si no estás en Cristo, Dios no está a tu favor. Así que no te pongas a orar, bueno, espero que Diosito me ayude a que las cosas... Él está en contra tuya. Tenemos que dejar esa falsa doctrina que escuchamos de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No es así. Lee el Salmo 139. Lee la epístola a los Efesios, que por naturaleza, dice el apóstol, éramos hijos de ira. Dios se revela y se enoja contra el que hace la impiedad y contra la impiedad misma.
Malaquías capítulo 2, lee la Biblia, por favor, y date cuenta que no es que Dios aborrece el pecado, pero a ti te ama. Dios está en contra tuya si tú resistes a Cristo Jesús. ¿Sabes lo que es tener a enemigo al creador del mundo? Si no ha sido destruido hasta este día de hoy, es por la misericordia y la paciencia de Dios. Pero cuidado, porque un momento tu vida se va a acabar y cuando ese momento tu vida expires el último aliento, que puede ser en un accidente o puede ser aquí a muchos años, solo Dios lo sabe, tendrás que presentarte delante del juicio de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Si no depositaste tu fe en Cristo Jesús, va a dictar esa sentencia de ira que estuvo sobre tu cabeza todos estos años. Y tu final será la condenación eterna en el infierno. Y esto existe. Lee Mateo capítulo 25, lo dijo Jesús. Bueno, pero es que yo pensaba que Dios es amor, ¿es amor? Sí, claro que es amor. Claro que Dios es amor. Pero eso no quita que si tú estás fuera de Él, la ira de Dios está sobre ti. Ahora, a pesar de que la ira de Dios está sobre ti, Él te ama tanto que te está enviando a Cristo Jesús justamente para salvarte de su propia ira. Hebreos en el capítulo 10, el verso 6 es muy claro. Dice el autor, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si tú rechazas a Cristo Jesús, que es Dios amándote a pesar de que eras su enemigo, ya no queda ningún sacrificio más que Dios pueda hacer. Te dio todo, te dio a sí mismo. Sino, ¿qué dice? ¿Qué es lo que va a estar preparado para ti? Una horrenda expectación, ¿escucharon bien? Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios. Si no estás en Cristo, este fuego te va a devorar a ti. Eres un adversario de Dios. Y da un ejemplo, el que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago. ¿Dice quién? ¿Juan de los Palotes? No, el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Escuchen esto, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Por eso te suplico, te urjo a que te reconcilies con Dios. Ahora que hay tiempo, que dejes de ser un enemigo de Dios, porque Él te ama tanto, aún siendo tú un enemigo, que está dispuesto a perdonar tus pecados. Así es grande el amor de Dios. Pero hasta que no entiendas que eres un enemigo de Dios, no vas a entender con qué profundidad es que Dios te ama. ¿Te acuerdas del ejemplo que te di de ese vecino? Espero que ninguno de nosotros tengamos un vecino así. Imagínese que ese vecino, después de que usted fue, salió esposado, hizo servicio comunitario, pagó la multa, usted vuelve a la casa. ¿Y el vecino? ¿Qué esperaría usted que el vecino hiciera? ¿Ah? Por lo menos que venga con unos tamalitos. ¡Mínimo! ¿Ah? Que vengan unos tamalitos ahí, como los que comimos esta mañana en el desayuno. No eran tamalitos, no sé, algo como guatemalteco era, pero eran similares. Muchas gracias a las hermanas que cocinan. Imagínense que en vez de traerle los tamalitos al vecino y agradecerle, imagínense que el vecino le sigue poniendo el automóvil en el garage, le sigue fumando ahí, le sigue poniendo la música. Después de todo lo que usted hizo por él, ¿qué cree que le corresponde a ese hombre? Supongamos que la justicia vuelve a llevarlo de nuevo. ¿Qué cree que le corresponde a ese hombre? Si no se arrepintió. ¿Le corresponde la justicia y el juicio? Claro que sí. ¿Y por qué nosotros pensamos que si nosotros rechazamos el amor de Dios, entonces yo igual merezco el cielo? ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Por qué piensas esto? ¿No te parece justo que si tú, después de rechazar el grande amor con el cual Dios te ha amado, ¿no crees que sería justo que fueras al infierno?
Claro que sí. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso te invito en esta mañana a que si tienes temor por tu vida, dejes de ser un enemigo de Dios, te arrepientas de tus pecados, pongas tu fe en la persona de Cristo Jesús y dejes que Dios te declare justo. Permitas que Él te adopte a su familia. ¿Por qué no quieres que Dios te adopte a su familia? ¿Qué más quisieras que tener al Dios creador del universo a tu favor? ¿Sabes que para aquellos que estamos en Cristo, la palabra de Dios dice por boca del apóstol Pablo, en la misma epístola de los Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? En el capítulo 8, el apóstol dice, si el Señor es el que perdona, si Dios es el que justifica, entonces ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a condenar? Nadie.